mundialista con la selección española, campeón de Liga con el FC Barcelona de Cruyff, titular fijo en la Eurocopa de Francia y en el Mundial de México, y ese mismo hombre, destrozado y dormido en un banco tapado con 2 cartones sucios, con una jeringuilla usada en el bolsillo, sin agua, sin luz, sin casa, un humano al que ningún transeúnte reconocía. Hoy vas a saber cuántas veces trató de quitarse la vida, qué le hizo un monitor de campamento a un niño de 12 años, y lo más oscuro, qué escribió Julio Alberto en un cuaderno y por qué ese cuaderno acabó salvándole la vida. Su nombre es Julio Alberto Moreno Casas. La afición del Camp Nou lo conocía como Julio Alberto, y la verdad de todo lo que ocultó durante 30 años nunca ha sido revelada hasta hoy. Antes de llegar a un banco de madera de una plaza del barrio de Lavapiés de Madrid, donde Julio Alberto Moreno Casas vivió los peores 2 inviernos de toda su vida, hay algo que tienes que entender. Julio Alberto no cargó ese calvario porque él quisiera. Un orfanato de Oviedo lo obligó, un campamento de verano de 1970, y uno lo obligó, y una jeringuilla comprada por 600 pesetas dentro de una furgoneta blanca aparcada en el barrio de Vallecas, lo obligó 20 años después de que él ganara su primera liga con el FC Barcelona. Todo empezó en un banco de madera de la plaza de Lavapiés de Madrid, la madrugada del 23 de diciembre del año 1993, 4 grados bajo cero, nieve fina cayendo. Un hombre de 35 años, con un abrigo negro roto por el codo derecho, con una barba de 3 semanas sin afeitar, con los pantalones de un chándal del FC Barcelona de la temporada 1989 todavía puestos, estaba dormido en el banco tapado con 2 cartones marrones de una pizzería de la esquina. El banco estaba a 12 metros del portal de un piso de la calle Argumosa, donde Julio Alberto Moreno había vivido con su primera mujer y con su hijo pequeño durante los 3 años posteriores a la retirada del fútbol profesional. El piso ya no era suyo. Lo había perdido en la ejecución hipotecaria de septiembre de aquel mismo año. A las 4:32 de la madrugada, un vecino del edificio de enfrente bajó a la calle a sacar la basura. Vio al hombre dormido en el banco. Se acercó a 5 metros. Reconoció, debajo de la barba de 3 semanas y del abrigo negro roto, la cara del lateral izquierdo del Barça de la Copa de Europa de Sevilla. La cara del jugador que el vecino había ido a ver en el Estadio Vicente Calderón durante los 4 años que Julio Alberto había vestido la camiseta del Atlético de Madrid. La cara del mundialista de México, 86. El vecino se quedó parado en la acera durante los siguientes 22 segundos. Miró al hombre dormido en el banco. Miró al portal del bloque de al lado. Se pasó la mano derecha por la cara. Dio media vuelta y volvió a subir a su piso sin decir una sola palabra a nadie. Guarda ese banco de madera de Lavapiés en tu cabeza, porque 7 meses después de aquella madrugada de diciembre del año 1993, en el mismo banco de la misma plaza, Julio Alberto Moreno Casas iba a tomar una decisión con un cuaderno cuadriculado en el regazo que le iba a salvar la vida. Vamos a ese cuaderno. La caída de Julio Alberto Moreno Casas no empezó en la calle, empezó en el vestidor del Camp Nou, el 30 de junio del año 1991. Julio Alberto acababa de jugar el último partido de su carrera profesional, un partido de despedida contra el Real Sporting de Gijón. El entrenador Johan Cruyff le había estrechado la mano en el círculo central del estadio. Los aficionados del Camp Nou le habían cantado el nombre durante los últimos 14 minutos del partido. La afición sabía que aquel lateral izquierdo asturiano se iba del club por decisión propia a los 32 años recién cumplidos, con las rodillas ya destrozadas por 16 temporadas seguidas de fútbol de élite. Y cuando Julio Alberto entró en el vestidor del Camp Nou aquella tarde, se sentó en el banco de madera de su taquilla número 7 y se quedó mirando al suelo del vestidor durante los siguientes 47 minutos sin poder quitarse las botas de fútbol. Ningún compañero se acercó. Ningún directivo entró a despedirse. Ningún periodista pidió declaraciones. Al lateral izquierdo del Barça de Cruyff, 11 meses antes de que aquel mismo equipo ganara la Copa de Europa, por primera vez en la historia del club, dentro del estadio de Wembley de Londres,
Se le había acabado la vida útil. Julio Alberto volvió al piso de Sarriá aquella noche. Se sentó en el sofá del salón y le dijo a su mujer una sola frase: «Ya no sé quién soy, María». María, su mujer desde hacía 11 años, madre de su único hijo, se sentó a su lado en el sofá del salón. Le cogió la mano derecha y le contestó con 5 palabras. Las 5 palabras decían: «Eres el padre de Álvaro». Pero Julio Alberto Moreno Casas, a los 32 años recién cumplidos, con las rodillas destrozadas, con 2 infartos leves ya diagnosticados por el médico del club, con un tumor benigno operado en la próstata y con la depresión más grande que jamás había sentido metida por dentro de la cabeza, ya no sabía ser el padre de nadie. Los siguientes 12 meses de su vida fueron una caída lenta, silenciosa, ordenada, hacia el fondo de un pozo del que Julio Alberto jamás había sospechado la existencia. Empezó a beber solo por las tardes. Después empezó a apostar en las salas recreativas de la calle Mayor de Madrid, la ciudad a la que había vuelto con la familia en septiembre del año 1991. Perdió 4,5 millones de pesetas de aquella época en el bingo del casino Gran Vía. Perdió otros 8 millones en la ruleta del casino de Torrelodones. Y en el otoño del año 1991, dentro de una fiesta de un compañero de vestidor retirado del Atlético de Madrid, en un chalet de La Moraleja, Julio Alberto Moreno Casas probó por primera vez la cocaína. Guarda esa fiesta de La Moraleja en tu cabeza, porque ese único gramo de cocaína aspirado en el baño de aquel chalet del otoño del año 1991 iba a costarle a Julio Alberto Moreno Casas la casa, la mujer, el hijo, los ahorros del retiro deportivo, la salud del corazón y los siguientes 3 años enteros de su vida. Vamos a esos 3 años. María Casas, la primera mujer, aguantó a Julio Alberto durante 8 meses más. Aguantó las 5 desapariciones del piso de Sarriá sin dar explicaciones. Aguantó los 3 ingresos hospitalarios por sobredosis en el Hospital Clínico de Barcelona. Aguantó las llamadas del banco por los descubiertos de la cuenta corriente. Y aguantó una noche del 20 de mayo del año 1992, en la que su marido llegó al piso familiar de Chamberí a las 4:08 de la madrugada, con la camisa manchada de sangre por dentro y una jeringuilla, usada guardada en el bolsillo interior del abrigo negro. Justo aquella misma noche, 6 horas antes, el FC Barcelona de Johan Cruyff había ganado la primera Copa de Europa de la historia del club dentro del estadio de Wembley de Londres contra la Sampdoria de Italia. Los mismos jugadores contra los que Julio Alberto había ganado la Recopa de Europa 3 años antes. Sin el propio Julio Alberto en el 11 titular, Ronald Koeman marcó el gol de la victoria en el minuto 112 del partido. En la prórroga, 1-0, y Julio Alberto Moreno Casas se había perdido la retransmisión del partido por estar consumiendo cocaína dentro de una furgoneta blanca aparcada en un descampado del barrio de Vallecas. Al día siguiente, María Casas cogió al hijo Álvaro, de 1 año y 7 meses, hizo 2 maletas de ropa y salió del piso familiar de Chamberí con destino a la casa de sus padres. Julio Alberto Moreno Casas nunca volvió a vivir con su hijo Álvaro. Se quedó solo en el piso de Chamberí durante los siguientes 9 meses, consumiendo cocaína todos los días, consumiendo heroína desde el otoño del año 1992 por vena en el brazo izquierdo, consumiendo pastillas de éxtasis los fines de semana en los locales del barrio de Malasaña de Madrid, y en marzo del año 1993, con la cuenta corriente ya vacía, con las tarjetas de crédito ya canceladas por el banco, con los amigos del vestidor ya sin coger sus llamadas al móvil, Julio Alberto Moreno Casas subió al terrado del piso de Chamberí, 8 de la noche del 22 de marzo. 4 plantas de altura, sin dejar carta, sin llamar a nadie, sin despedirse. Saltó Julio Alberto Moreno Casas. Saltó desde el terrado del 4º piso del edificio del barrio de Chamberí de Madrid, la noche del 22 de marzo del año 1993. Cayó encima del tejadillo de una furgoneta blanca aparcada 2 plantas por debajo del terrado. El tejadillo se hundió. El impacto le rompió 3 costillas del lado derecho y le fracturó el fémur izquierdo. Le amortiguó la caída lo suficiente
para que no se abriera la cabeza contra el asfalto de la calle. Un vecino del edificio lo encontró tirado encima de la furgoneta blanca a las 9:14 de la noche. Llamó a una ambulancia del SAMUR. Julio Alberto llegó a urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid a las 9:38 de la noche del 22 de marzo, con las 3 costillas rotas, con el fémur fracturado, con una tasa de cocaína de 314 nanogramos por mililitro de sangre, y con los ojos abiertos mirando al techo de la camilla de reanimación sin decir una sola palabra. Estuvo 27 días ingresado en el Gregorio Marañón. El primer día de mayo del año 1993, con el fémur ya recuperado y con las costillas ya soldadas, le dieron el alta. Salió del hospital solo, sin nadie esperándole en la puerta, sin dinero para coger un taxi, sin llaves para volver a un piso propio. Volvió al piso de Chamberí caminando en muletas por la calle de Fuencarral. Encontró la puerta principal cerrada con un candado nuevo que la administración de la finca había puesto una semana antes por impago de la comunidad. Su ropa, sus trofeos, las botas de fútbol de la final de Sevilla, todo estaba dentro del piso al que ya no podía entrar. Julio Alberto Moreno Casas se dio media vuelta en el descansillo, bajó las 4 plantas, apoyándose en la barandilla, y salió a la calle del barrio de Chamberí la tarde del 1 de mayo del año 1993, para no volver a dormir bajo un techo propio durante los siguientes 21 meses de su vida. Los peores 21 meses de la vida de un hombre que había ganado una Recopa de Europa con el Fútbol Club Barcelona 4 años antes. Los primeros meses en la calle, Julio Alberto durmió en la estación de Atocha de Madrid. Cambió los andenes por los cajeros automáticos del Paseo de la Castellana cuando los vigilantes de la estación empezaron a expulsarle. Cambió los cajeros por los soportales del Ministerio del Interior de la calle Amador de los Ríos. Cambió los soportales por los bancos del Parque del Retiro. Y en octubre del año 1993 se subió a un tren nocturno con destino a Barcelona, escondido dentro del baño del último vagón para escapar de 2 indigentes rumanos que le habían amenazado con una navaja en Atocha. Llegó a la estación de Sants de Barcelona a las 7:32 de la mañana del 26 de octubre, con la misma ropa con la que había salido del Gregorio Marañón, con las botas de fútbol del entrenamiento del Barça de la temporada 1991 como único calzado y con 240 pesetas en el bolsillo interior del abrigo, el dinero que un vigilante nocturno del Metro de Sol le había regalado por lástima la noche anterior. Un vigilante de 54 años llamado Antonio López. Guarda esas 240 pesetas y a Antonio López en tu cabeza, porque 31 años después, la primera cosa que Julio Alberto Moreno Casas va a hacer con el sobremarrón de 50.000 euros al contado que va a retirar de la caja fuerte de la Fundación Relife en el año 2024 no va a ser bajarlo a la plaza de Lavapiés. Va a ser buscar en el Registro Civil de Madrid a Antonio López. Vamos a ese registro. Julio Alberto se quedó 2 semanas en Barcelona durmiendo debajo del puente del Paseo de la Reina Elisenda. Pero el frío del Vallés en noviembre le hizo volver a Madrid a los 15 días. Cogió otro tren nocturno con destino a Chamartín. Llegó a Madrid a las 7:08 de la mañana del 14 de noviembre del año 1993. En Madrid, Julio Alberto durmió durante los siguientes 20 meses en los siguientes lugares: el banco de madera de la plaza de Lavapiés, los soportales del Ministerio del Interior de la calle Amador de los Ríos, los bancos del Parque del Retiro, las escaleras del Metro de Sol, el comedor de la Cruz Roja de la calle Bailén, el albergue municipal para transeúntes del barrio de Vallecas y una furgoneta blanca abandonada en un descampado del barrio de Villaverde donde vivió durante los últimos 4 meses del año 1994. Durante esos 20 meses, Julio Alberto Moreno Casas se cortó el pelo 2 veces, perdió 22 kilos de peso, le quitaron 16 dientes por infecciones sin tratar, tuvo un ictus el 14 de agosto del año 1994, tirado en la acera de la calle Fuencarral, que le paralizó el lado derecho de la cara durante 8 semanas, y saltó otras 2 veces con intención de quitarse la vida.
La primera de esas 2 veces fue el 30 de abril del año 1994. Julio Alberto se tiró desde el puente de la calle Bailén al Paseo de la Virgen del Puerto de Madrid, con la intención de caer en el asfalto de la carretera de circunvalación M30. Erró el salto por 2 metros. Cayó en una pila de basura acumulada al lado del puente. Se rompió el hombro izquierdo. Nadie llamó a la ambulancia. Un compañero indigente del banco de la plaza de Lavapiés le llevó al hospital Gregorio Marañón caminando al día siguiente por la mañana. La segunda vez fue el 11 de junio del año 1994. Julio Alberto se subió a la caja abierta de un camión de reparto de fruta aparcado en la carretera A2 con dirección a Zaragoza, con la intención de tirarse a la calzada cuando el camión alcanzara los 100 kilómetros por hora. El conductor del camión lo vio subir por el espejo retrovisor a la altura del kilómetro 38 de la autopista. Paró el camión en el arcén, bajó de la cabina y en vez de llamar a la Guardia Civil, se sentó al lado de Julio Alberto durante los siguientes 48 minutos en la caja abierta del camión, sin decir una sola palabra. Cuando el conductor arrancó el camión otra vez, Julio Alberto Moreno Casas ya se había bajado a la calzada del arcén por su propia decisión y estaba caminando en dirección contraria hacia el kilómetro 0 de la autopista. Julio Alberto contó 23 años más tarde, en el año 2017, dentro de una conferencia dada en un instituto público del barrio de Vallecas, la frase textual que él mismo había dicho en voz alta a las 3:37 de la madrugada del 1 de diciembre del año 1994, tirado dentro de la furgoneta blanca abandonada del barrio de Villaverde, hablándole al techo oxidado del vehículo. Las palabras de Julio Alberto fueron: «Nadie daba un duro por mí. Mi muerte se esperaba como algo lógico, normal, casi necesario. Y sin embargo, Julio Alberto Moreno Casas no murió aquella noche en la furgoneta blanca abandonada de Villaverde, ni murió tirado en la pila de basura del Paseo de la Virgen del Puerto, ni murió tirado en la acera de la calle Fuencarral con la mitad derecha de la cara paralizada por el ictus, ni murió encima del tejadillo hundido de la furgoneta del barrio de Chamberí la noche del 22 de marzo del año 1993. Y ahora es cuando llegamos a la parte más oscura de esta historia, un momento del que Julio Alberto no habló públicamente durante los siguientes 30 años de su vida, un momento que él ocultó desde el verano del año 1971, hasta que confesó por primera vez en una entrevista dada a la revista Interview en abril del año 2016, y un momento que va a hacer que se te revuelva el estómago. Julio Alberto Moreno Casas nació en Candás, un pueblo pesquero de la costa asturiana de 2.800 habitantes, la mañana del 7 de octubre del año 1958, hijo pequeño de una familia obrera de 4 hermanos. El padre, José Moreno, trabajaba de estibador en el puerto de Candás. La madre, Rosa Casas, ama de casa. Los padres de Julio Alberto se separaron cuando el hijo pequeño tenía 7 años. Diciembre del año 1965. Un tribunal tutelar de menores de Oviedo, tras el escándalo de una denuncia cruzada de malos tratos que la madre puso contra el padre estibador, decidió repartir a los 4 hijos entre distintos centros de acogida del Principado de Asturias. A Julio Alberto le tocó el orfanato Cristo de las Cadenas de la parroquia de Cristo Rey de Oviedo, un edificio de 3 plantas de piedra gris, construido en el año 1947 por la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, 78 niños internos, 4 monitoras, un capellán y un patio interior con una fuente de piedra donde los niños internos jugaban al fútbol los sábados por la tarde. Julio Alberto Moreno pasó los siguientes 6 años seguidos encerrado en el orfanato Cristo de las Cadenas de Oviedo, sin visitas de sus padres, sin cartas de sus hermanos, sin salidas a la calle del centro de Oviedo, con los uniformes grises heredados de los niños internos mayores que se iban del orfanato al cumplir los 16 años, con el pelo cortado al cero por la monitora en jefe todos los primeros lunes de cada mes, con la comida racionada a 2 platos al día, sopa aguada de lentejas para almorzar y pan con tomate y una sardina en aceite para cenar,
Guarda a Julio Alberto en el orfanato en tu cabeza, porque 43 años después, cuando Julio Alberto Moreno Casas ya sea el presidente de una fundación española llamada Relife, va a pisar por primera vez desde el año 1971 el patio interior del Orfanato Cristo de las Cadenas de Oviedo. Y lo que va a ver dentro de ese patio interior va a hacer que se caiga de rodillas al suelo. Vamos a ese patio. En el verano del año 1971, con Julio Alberto Moreno Casas, de 12 años cumplidos hacía 3 semanas, la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia organizó un campamento de verano de 14 días de duración en la playa de San Antolín de Bedón, en el concejo de Llanes, a 84 kilómetros de Oviedo. 42 niños internos del orfanato participaron en aquel campamento. Los monitores del campamento eran 4. 3 eran seminaristas del seminario de Oviedo. El cuarto era un profesor laico contratado por la congregación, de 37 años, natural de Gijón, llamado Ernesto Ojanguren. La primera semana del campamento pasó sin incidentes. Fútbol en la playa por las mañanas, baño en el mar Cantábrico a mediodía, excursiones por el pueblo de Llanes por las tardes, misa en la ermita del pueblo los domingos, cenas comunitarias en el patio del hostal alquilado a 200 metros de la playa. Y la noche del jueves 8 de agosto del año 1971, entre las 11:42 y las 12:08 de la noche, en la habitación número 7 del hostal alquilado de la playa de San Antolín de Bedón, el monitor laico Ernesto Ojanguren cometió contra Julio Alberto Moreno Casas, entonces niño interno del Orfanato Cristo de las Cadenas de Oviedo, un abuso sexual. Julio Alberto Moreno Casas guardó el silencio absoluto durante los siguientes 45 años de su vida. Aguantó la respiración aquella noche en la habitación número 7, sin decir una sola palabra a los otros 6 niños que dormían con él. Pasó las semanas siguientes en el orfanato sin acercarse a ninguna monitora. Volvió a Oviedo 2 semanas más tarde con la cara cerrada, sin poder confiar en el capellán del centro. Y 13 meses después, cuando encontró a su madre biológica en una pensión de Cáritas del barrio del Rastro de Madrid, se abrazó a Rosa Casas durante 22 minutos sin abrir la boca para contárselo, el secreto guardado dentro del pecho de un niño de 12 años. Sin poder llorarlo, sin poder denunciarlo, fue el detonante silencioso que hizo saltar por los aires la vida entera de un hombre en el vestidor del Camp Nou. Aquella tarde del 30 de junio del año 1991, cuando Julio Alberto no pudo quitarse las botas de fútbol durante 47 minutos. 13 meses después de aquella noche de agosto de 1971, Julio Alberto Moreno Casas, con 13 años y 8 meses, forzó la caja fuerte de la casa de su padre en Oviedo, después de que el Tribunal Tutelar de Menores le devolviera al progenitor a la salida del Orfanato Cristo de las Cadenas. Cogió del interior de la caja fuerte 900 pesetas, un reloj Certina de acero inoxidable del padre y una foto de comunión de sí mismo del año 1965. Cogió un tren nocturno de la Renfe con destino a la estación de Chamartín de Madrid. Llegó a la capital a las 6:25 de la mañana del 1 de octubre del año 1972, con las 900 pesetas guardadas en el bolsillo interior de la chaqueta de lana y con el reloj Certina del padre puesto en la muñeca izquierda. Buscó a su madre biológica durante los siguientes 14 días caminando por los barrios de Chamberí, Malasaña, Lavapiés y El Rastro de Madrid, preguntando por Rosa Casas en las pensiones de 1 peseta la noche, preguntando en las casas de socorro, preguntando en los conventos de monjas del barrio, y a las 9:37 de la mañana del 14 de octubre del año 1972, en una pensión de Cáritas Diocesana de Madrid para mujeres maltratadas de la calle, encomienda del barrio del Rastro, Julio Alberto Moreno Casas encontró a su madre biológica, Rosa Casas. Rosa Casas tenía 41 años. Trabajaba de cosidora en un taller de camisas del barrio de Lavapiés. Vivía en la pensión desde hacía 7 meses, tras huir del padre estibador de Candás por segunda vez, y no había visto al hijo pequeño desde el ingreso en el Orfanato Cristo de las Cadenas, en diciembre del año 1965,
Madre e hijo se abrazaron en el pasillo de la pensión durante los siguientes 22 minutos, sin decir una sola palabra, sin llorar en voz alta, con Julio Alberto notando a la madre 3 kilos más delgada de lo que la recordaba a los 7 años, y con Rosa Casas notando al hijo pequeño una cabeza más alto de lo que lo recordaba en el patio de la casa de Candás 7 años antes. Rosa Casas le hizo a Julio Alberto una sola pregunta a los 22 minutos del abrazo. Le dijo 4 palabras. Las 4 palabras decían: ¿y tus 3 hermanos? Julio Alberto Moreno Casas no supo contestar. Los 3 hermanos habían pasado los últimos 7 años repartidos entre distintos orfanatos del Principado de Asturias. La hermana mayor, Carmen, en Gijón, el hermano mediano José en Avilés, el hermano pequeño Manuel en Cangas de Onís. Julio Alberto no sabía si seguían vivos. Madre e hijo se pusieron a buscar a los 3 hermanos por la geografía del norte de España durante los siguientes 3 meses. Los encontraron a los 3, uno por uno, entre noviembre del año 1972 y febrero del año 1973. La familia entera se reunió en el piso alquilado de 2 habitaciones de la calle, encomienda del barrio del Rastro, que Cáritas Diocesana de Madrid le había alquilado a Rosa Casas. 5 personas en 2 habitaciones, comiendo galletas María remojadas en leche condensada durante los primeros 14 días de la reunión familiar, sin dinero para pagar el alquiler del segundo mes. Y en febrero del año 1973, con Julio Alberto de 14 años, Rosa Casas ahorró durante los siguientes 6 meses seguidos, moneda a moneda, dentro de un tarro de mermelada, Luit vacío, guardado en la despensa del piso de la calle, encomienda la cantidad de 2.000 pesetas. 2.000 pesetas ahorradas moneda a moneda durante 6 meses de puntadas en el taller de camisas de lavapiés. Y con esas 2.000 pesetas, Rosa Casas gastó 1.400 pesetas la mañana del 8 de septiembre del año 1973 en unas botas Adidas Samba de piel negra con 3 bandas blancas del número 38 en la tienda deportiva Sanchís de la calle Preciados del centro de Madrid. Rosa Casas le entregó las botas Adidas Samba al hijo pequeño en la puerta de la tienda deportiva. Le miró a los ojos durante los siguientes 14 segundos y le dijo a Julio Alberto 6 palabras exactas. Las 6 palabras decían: «Hijo mío, yo creo en ti». Con esas botas Adidas Samba, Julio Alberto Moreno Casas se presentó 3 semanas después en las pruebas del Atlético madrileño en el Estadio del Manzanares. Un ojeador del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, llamado Rafael Escudero, con 29 años en aquella época, vio al chaval de 14 años correr por la banda izquierda del campo de entrenamiento durante los siguientes 42 minutos y le firmó al chaval su primer contrato oficial con la cantera del Atlético de Madrid, categoría de Juvenil B, 62.000 pesetas al mes. Julio Alberto Moreno Casas cobró la primera nómina profesional de su vida a las 18 minutos de la mañana del 5 de enero del año 1974, dentro de las oficinas del Atlético de Madrid. 62.000 pesetas en efectivo dentro de un sobre marrón. Esa misma tarde fue caminando desde el Estadio del Manzanares hasta el barrio del Rastro. Entró en el economato del barrio de la calle Toledo y llenó la nevera del piso de la calle, encomienda de comida hasta arriba para su madre y para sus 3 hermanos. Aceite, arroz, azúcar, chorizo, leche entera, café y 14 paquetes de galletas María. Fue la primera vez, desde el año 1965, que la familia Moreno Casas comió carne 2 veces en la misma semana. Guarda esa nevera llena en tu cabeza, porque 20 años después, cuando Julio Alberto Moreno Casas esté tirado dentro de la furgoneta blanca abandonada del descampado del barrio de Villaverde de Madrid, comiendo pan duro del comedor de la Cruz Roja, la única cosa que va a pedirle a Dios antes de dormirse cada noche no va a ser volver al fútbol, no va a ser recuperar a su hijo Álvaro, no va a ser encontrar un techo bajo el que dormir, va a ser volver a llenar aquella nevera del piso de la calle. Encomienda una vez más.
Y ahora es cuando llegamos a la parte de esta historia que la afición del Barça y del Atlético de Madrid recuerda. La parte que salió en las páginas de los periódicos deportivos. La parte que vio la afición española sentada en el sofá del salón durante los años 80. Julio Alberto Moreno Casas debutó con el primer equipo del Atlético de Madrid la tarde del 20 de enero del año 1977. 17 años y 3 meses recién cumplidos. Partido de Liga contra la Real Sociedad de San Sebastián en el Estadio Vicente Calderón. Entrenador Luis Aragonés. Titular en el lateral izquierdo. 4 temporadas en el Vicente Calderón. Y en el verano del año 1982, 5 meses antes del Mundial de España, Julio Alberto Moreno Casas fichó por el Fútbol Club Barcelona junto con su íntimo amigo Marcos Alonso. 140 millones de pesetas al Atlético de Madrid por los 2 laterales. Contrato de 5 temporadas para el chaval del orfanato Cristo de las Cadenas. Los siguientes 9 años en el Barça fueron los mejores años deportivos de la vida de Julio Alberto Moreno Casas. Una Liga la temporada 1984-2085, 3 Copas del Rey ganadas, una Recopa de Europa la noche del 10 de mayo del año 1989 en el Estadio Wankdorf de Berna contra la Sampdoria de Vialli y de Mancini, y una final de Copa de Europa perdida el 7 de mayo del año 1986 en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla contra el Steaua de Bucarest de Rumanía. La final de Sevilla fue el día más amargo de la carrera deportiva de Julio Alberto Moreno Casas. Barcelona contra Steaua de Bucarest. 0-0 después de los 90 minutos reglamentarios. 0-0 después de los 30 minutos de prórroga y penaltis a las 11 y 14 minutos de la noche del 7 de mayo del año 1986. Julio Alberto Moreno Casas no fue lanzador. El seleccionador de los tiradores por parte de Terry Venables, el entrenador galés del Barça, eligió a otros 4 compañeros. Alex Sanco fue el primero. Falló. Pedraza fue el segundo. Falló. Pichi Alonso fue el tercero. Falló. Y Marcos Alonso, el íntimo amigo de Julio Alberto desde los tiempos del Atlético de Madrid, el mismo lateral con el que había fichado por el Barça 4 años antes, fue el cuarto lanzador. Falló. El portero rumano, Helmut Dukadam, paró los 4 penaltis del Barcelona con las 4 manos de la misma mano. Récord histórico de la Copa de Europa que nadie ha superado hasta hoy en el año 2026. Julio Alberto Moreno Casas vio los 4 penaltis fallados desde el círculo central del Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, de pie, sin poder intervenir, con las manos apretadas contra la cintura de los pantalones azulgrana del uniforme del Barça. Y cuando el árbitro alemán pitó el final de la tanda a las 11 y 32 minutos de la noche, Julio Alberto Moreno Casas se desplomó de rodillas encima del césped del centro del campo y se abrazó a Marcos Alonso, el amigo del alma, durante los siguientes 14 minutos. Los 2 amigos llorando en silencio dentro del círculo central del Pizjuán, con la Copa de Europa perdida a 12 metros de distancia, con Dukadam levantándola encima de los hombros de sus compañeros rumanos. Y él definió aquella noche del 7 de mayo del año 1986, en la entrevista dada a la revista Interview del abril del año 2016, como el peor día de su vida deportiva, con estas palabras exactas dichas al periodista. Las palabras decían: fue el día que se acabó todo por dentro. Julio Alberto Moreno Casas fue seleccionado con la selección española durante los 4 años más importantes de su carrera. 34 partidos internacionales. Titular fijo con el seleccionador Miguel Muñoz. Titular en la Eurocopa de Francia del año 1984. La Eurocopa que España perdió en la final contra la anfitriona por 2-0. Titular en el Mundial de México del año 1986, el Mundial en el que España cayó eliminada en cuartos de final contra Bélgica, en la tanda de penaltis del 22 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en la primavera del año 1991, con 32 años recién cumplidos, con las rodillas destrozadas, Julio Alberto Moreno Casas anunció su retirada del fútbol profesional al final de la temporada. La retirada se hizo oficial el 30 de junio del año 1991
dentro del vestidor del Camp Nou. 11 meses después, la noche del 20 de mayo del año 1992, el Barça de Cruyff ganó la primera Copa de Europa de la historia del club dentro del estadio de Wembley de Londres, sin Julio Alberto en la plantilla. Y ahora es cuando llegamos al cuaderno cuadriculado. En el verano del año 1994, 14 meses después de haber empezado a vivir en la calle, Julio Alberto Moreno Casas todavía dormía en el banco de madera de la Plaza de Lavapiés de Madrid, con las mismas botas de fútbol del entrenamiento del Barça de la temporada 1991 como único calzado, ya casi destrozadas por el uso. Una religiosa de la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de 68 años, llamada Sor Cristina Argüelles, del comedor de la Cruz Roja de la calle Bailén, había reconocido a Julio Alberto Moreno Casas la mañana del 1 de julio del año 1994. Le había servido un plato de sopa caliente en silencio. Al día siguiente, otro plato de sopa. A los 3 días, un tercer plato. Y la mañana del 5 de julio del año 1994, Sor Cristina Argüelles le entregó a Julio Alberto Moreno Casas, dentro de una bolsa de tela marrón, un cuaderno cuadriculado marca Henry de 100 hojas, un bolígrafo Bic azul y una nota escrita a mano con 5 palabras exactas. Las 5 palabras de la nota decían: escríbelo todo y te salvarás. Julio Alberto Moreno Casas se sentó en el banco de la Plaza de Lavapiés. Esa misma tarde abrió el cuaderno cuadriculado y empezó a escribir con el bolígrafo Bic azul de Sor Cristina Argüelles la primera línea del cuaderno. La primera línea decía: me llamo Julio Alberto Moreno Casas. Nací en Candás el 7 de octubre del año 1958. Julio Alberto Moreno Casas escribió durante los siguientes 146 días, de manera casi ininterrumpida, en aquel banco de la Plaza de Lavapiés. Escribió las 100 hojas del cuaderno cuadriculado por las 2 caras. Escribió el orfanato Cristo de las Cadenas. Escribió el campamento de verano del año 1971. Escribió a Ernesto Ojanguren. Escribió La Fuga. Escribió a Rosa Casas. Escribió las botas Adidas Samba. Escribió a Luis Aragonés y el debut en el Vicente Calderón. Escribió el fichaje del Barça. Escribió la final de Sevilla del año 86. Escribió los 4 penaltis fallados por sus compañeros. Escribió la Recopa de Europa del año 89. Escribió la retirada del año 91. Escribió Wembley del año 92. Escribió el salto del 4º piso del año 93. Escribió a Álvaro. Escribió a María Casas. Escribió a los 8 compañeros indigentes de la Plaza de Lavapiés. Y escribió a Sor Cristina Argüelles. El 28 de noviembre del año 1994, Julio Alberto Moreno Casas terminó de escribir la última línea del cuaderno cuadriculado. La última línea decía: ya no quiero morir esta noche. Quiero que mi hijo Álvaro me lea este cuaderno cuando tenga 18 años. Julio Alberto Moreno Casas se llevó el cuaderno cuadriculado a la mañana siguiente al comedor de la Cruz Roja de la calle Bailén. Se lo entregó a Sor Cristina Argüelles, y Sor Cristina Argüelles, esa misma tarde, cogió el metro hasta la sede editorial de la editorial Temas de Hoy de la calle Josefa Valcárcel de Madrid. El editor del sello Temas de Hoy, un hombre de 48 años llamado Rafael Borrás Betriu, leyó el cuaderno cuadriculado durante las siguientes 22 horas seguidas y publicó el libro sin cambiar una sola frase, en marzo del año 1995, bajo el título Mi Verdad. El libro Mi Verdad vendió 14.800 ejemplares en las primeras 6 semanas de venta. Los beneficios íntegros fueron donados por Julio Alberto Moreno Casas a Proyecto Hombre, y el propio Julio Alberto ingresó voluntariamente en el programa de rehabilitación de Proyecto Hombre en el centro de la calle Príncipe de Vergara de Madrid la mañana del 14 de abril del año 1995. La rehabilitación duró 2 años y 8 meses. Julio Alberto Moreno Casas salió del centro de Proyecto Hombre por última vez la tarde del 22 de diciembre del año 1997. Rehabilitado, sin cocaína, sin heroína, sin alcohol,
con las manos temblorosas por el ictus del año 94, pero con la mente despejada por primera vez desde el 30 de junio del año 1991. Los siguientes 29 años de la vida de Julio Alberto Moreno Casas han sido años de reconstrucción silenciosa. En el año 2003 dio su primera charla pública sobre adicciones en un instituto público del barrio de Vallecas. Hoy, 23 años más tarde, lleva dadas más de 400 charlas en institutos, cárceles, centros de menores y salones parroquiales de toda España. En el año 2005 se sacó el título oficial de entrenador de fútbol. En el año 2008 recuperó el vínculo con el hijo pequeño Álvaro, que le pidió leer el libro Mi verdad la noche antes de cumplir 18 años, tal y como Julio Alberto había escrito en la última línea del cuaderno cuadriculado del año 94. Y en el año 2014, con 56 años cumplidos, Julio Alberto Moreno Casas volvió por primera vez desde el año 1971 al Orfanato Cristo de las Cadenas de Oviedo. El edificio de piedra gris de 3 plantas ya no era un orfanato. Se había reconvertido en residencia geriátrica de las mismas hermanas terciarias capuchinas. Julio Alberto pidió permiso a la superiora para pasar al patio interior. La superiora, una monja de 72 años llamada Sor María del Pilar, le acompañó. En el patio interior, con la fuente de piedra todavía en el mismo sitio, con las mismas losas de granito gastadas por los pies de los niños internos, Julio Alberto Moreno Casas cayó de rodillas al lado de la fuente, puso las 2 manos abiertas encima de la piedra fría y rezó en silencio durante los siguientes 22 minutos por los otros 77 niños internos que habían pasado con él aquellos 6 años entre los 7 y los 13 años. La monja Sor María del Pilar se retiró del patio a los 5 minutos para dejarle solo. Y Julio Alberto Moreno Casas se quedó de rodillas al lado de la fuente hasta pasadas las 4:14 de la tarde. Y en el año 2022, con 63 años cumplidos, Julio Alberto Moreno Casas fundó junto con un equipo de psicólogos, psiquiatras y educadores sociales la Fundación Relife, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la prevención de las adicciones entre jóvenes españoles. En el año 2024, Julio Alberto Moreno Casas retiró de una cuenta bancaria de la Fundación Relife la cantidad de 50.000 euros al contado, dentro de un sobre marrón. Antes de bajar a la calle Fuencarral, antes del puente de la Virgen del Puerto, antes del banco de la Plaza de Lavapiés, Julio Alberto hizo una parada que no le contó a nadie de su equipo. Fue al Registro Civil de Madrid. Buscó el nombre de Antonio López, un vigilante nocturno del Metro de Sol, de la línea 1, que le había regalado 240 pesetas la noche del 25 de octubre del año 1993. Antonio López había muerto de cáncer de pulmón en el año 2007, a los 68 años. Julio Alberto Moreno Casas cogió 240 euros del sobre marrón. Encontró la dirección de la hija de Antonio López en el registro, una mujer de 56 años, llamada Ana López Rueda. Fue caminando al portal de la calle Antonio Zamora del barrio del Puente de Vallecas. Llamó al telefonillo. Le dijo a la hija 3 palabras exactas por el interfono. Las 3 palabras decían: para tu padre. Deslizó los 240 euros por debajo de la puerta portal dentro de un sobre blanco sin nombre y se dio media vuelta. Y durante los siguientes 14 días, Julio Alberto Moreno Casas, con 65 años cumplidos, repartió los 49.760 euros restantes del sobre marrón entre los 82 indigentes que dormían en los mismos bancos donde él había dormido 30 años antes. Con la capucha del abrigo puesta y con las gafas de sol de aviador de su hijo Álvaro, tapándole media cara, el cuaderno cuadriculado marca Henry, que Sor Cristina Argüelles le entregó a Julio Alberto Moreno Casas en el comedor de la Cruz Roja de la calle Bailén, la mañana del 5 de julio del año 1994, está hoy guardado dentro de una vitrina de cristal del despacho principal de la sede de la Fundación Relife de la calle Serrano de Madrid, con las tapas manchadas por la humedad del banco de la Plaza de Lavapiés, con la letra pequeña de Julio Alberto Moreno Casas en las 100 hojas, con el bolígrafo Bic azul original todavía dentro del bolsillo del cuaderno, y encima de la vitrina de cristal,
Una placa metálica con 6 palabras grabadas en el cobre. Las 6 palabras dicen: escríbelo todo y te salvarás. ¿Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien? En una religiosa de 68 años que le entregó un cuaderno cuadriculado a un indigente sentado en un banco de la plaza de Lavapiés, en una madre asturiana que ahorró 2000 pesetas moneda a moneda durante 6 meses en un taller de camisas para comprarle a su hijo unas botas Adidas Samba, en un niño de 12 años que guardó durante 45 años un secreto que le había pasado en la habitación número 7 de un hostal de la playa de San Antolín de Bedón, en un lateral izquierdo del FC Barcelona que se cayó de rodillas en el círculo central del Sánchez Pizjuán de Sevilla, abrazado a su íntimo amigo Marcos Alonso después del cuarto penalti fallado, y en un hombre que decidió salir a la calle con 50.000 euros al contado dentro de un sobre marrón para repartirlos entre los indigentes que dormían en los mismos bancos donde él había dormido 30 años antes. Suscríbete al canal Estrellas Caídas para que sigamos revelando las historias verdaderas de los deportistas españoles que llegaron a lo más alto por dentro, aunque el mundo solamente los mire por fuera. Y si tú, o alguien de tu familia, está pasando por un momento difícil, si necesitas hablar con alguien, llama de forma gratuita al 024. La línea de atención a la conducta suicida está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier teléfono de España. No estás solo, nunca estás solo. Nos vemos en el siguiente vídeo.